Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor de que podemos estar un día más en la casa de oración y estamos estudiando el libro de Isaías, ¿ya? El día de hoy, mi amado hermano, nos toca estudiar el capítulo 54 y el capítulo 55. Así que le invito a abrir su Biblia, vamos a ir leyendo la palabra y la vamos a ir explicando. Amén. Dice así Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Amén. Cuando nosotros vemos, mis queridos hermanos, en la Biblia, el Señor ocupa muchas veces en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento una analogía para referirse a su relación con su pueblo. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Nosotros vemos de que Jehová, que Dios, ¿cierto? Se presenta muchas veces como el esposo, ¿ya? El esposo que ama a su esposa y la esposa vendría siendo, ¿cierto? En este lugar, su pueblo Israel. Esa misma analogía nosotros la encontramos también en el Nuevo Testamento cuando Cristo habla de que Él es el novio, ¿cierto? O es el esposo y su iglesia, ¿cierto? Es la novia o es la esposa, ¿cierto? Y nos habla el Señor de las bodas del Cordero y todo eso. Para que nosotros entendamos, esta analogía la encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esta analogía hablando de la relación de Dios con su pueblo como una forma, ¿cierto?, de mirar el matrimonio, ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos un poquito más, ¿cierto?, en la palabra de Dios en Efesios, nosotros encontramos, ¿cierto?, de que el apóstol Pablo dice, habla de la relación matrimonial, esposo, amen a su esposa, esposa, respeten a sus maridos, ¿cierto? Y todo esto lo dice en referencia, yo lo hablo, a Cristo y su iglesia, ¿ya? ¿Cuál es la situación que nos encontramos, sí, en el Antiguo Testamento? Es que la esposa, ¿cierto? O en otras palabras, el pueblo de Israel fue un pueblo infiel. Y en esta figura, ¿cierto?, que nosotros vemos cuando Dios se refiere a su pueblo en relación como a una relación matrimonial, muchas veces vemos la infidelidad de su pueblo, vemos el abandono, ¿cierto?, de la esposa infiel hacia su esposo, que vendría siendo el Señor. Vemos muchas veces, ¿cierto?, figuras como la viudez, ya, de la esposa. Y entonces es importante que nosotros veamos estas analogías, pero no las llevemos a un extremo, ¿cierto?, porque quizás si las llevamos a un extremo podemos ahí caer en alguna distorsión. Por ejemplo, cuando nosotros interpretamos el libro de Cantar de los Cantares, muchos lo interpretan de esta forma, una analogía entre la relación de Dios con su pueblo, y se puede tomar de esa forma. Ahora, si uno trata de ver una figura, ¿cierto?, retórica o una figura analógica que nos habla a nosotros, en cada punto puede ser que la analogía se lleve a un extremo y no encontremos, ¿cierto?, una respuesta clara a lo que nosotros estamos buscando en la palabra, ¿ya? Pero en esta sección, por ejemplo, Dios le habla al pueblo de Israel y lo compara, ¿cierto?, con una mujer estéril, ¿ya?, que no da hijos, que no tiene hijos. Para las mujeres judías, mis queridos hermanos, era una gran desgracia el no tener hijos, ¿ya? En ese tiempo, ¿qué dice la palabra del Señor? Que herencia de Jehová son los hijos, ¿ya? Y para una mujer judía, ¿cierto?, el no tener hijos, el no tener descendencia, muchas veces era mirado como que estaban viviendo un castigo de Dios o que habían cometido un pecado, ¿cierto? Y por eso Dios las estaba castigando con que ella no pudiera tener hijos, ¿ya? Nosotros entendemos, obviamente, en este tiempo, ¿cierto?, de que muchas veces no es la voluntad del Señor de que algunas mujeres o algunos hombres, ¿cierto?, tengan descendencia, porque Dios, ¿cierto?, tiene un plan específico para cada matrimonio y cada familia en particular. Ahora entendemos que si una mujer o un hombre, ¿cierto?, puede que sea estéril, no significa de que está bajo el castigo de Dios o la disciplina del Señor, ¿ya? En la actualidad nosotros, más que hablar de que no pueden tener hijos, ¿cierto?, por un tema de que Dios lo está castigando, ¿cierto?, tener un punto de vista así, muchas veces hay familias que en su voluntad deciden ellos no tener hijos simplemente, no tener descendencia y enfocarse en su matrimonio o bien postergar, ¿cierto?, en su planificación familiar el tener hijos para más adelante.
En los tiempos de los judíos, volvemos al contexto histórico, ellos, cierto, era una gran bendición el multiplicarse. De hecho, fue la bendición que Dios le dio a Abraham. Le dijo, mira las estrellas del cielo, cierto, así será también tu descendencia. Y ellos, cuando vemos nosotros textos del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en todo eso, una de las consecuencias de obedecer a Dios y guardar su palabra era tener una descendencia generosa, ¿ya? Una mujer en el contexto judío que no tenía hijos estaba condenada a la pobreza, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces había mujeres que se casaban, ¿cierto?, con varones de más edad, y muchas veces sucedía de que el hombre, quizás por su trabajo o por enfermedades o por su edad, quedaban estas mujeres viudas, ¿ya? El hombre fallecía, la mujer quedaba viuda, pero si esta mujer tenía hijos, los hijos se hacían cargo, ¿cierto?, de la responsabilidad de proveer para sus madres. Pero una mujer estéril que no tuviera hijo y que hubiera sido casada, muchas veces se veía, cierto, condenada a vivir una vida de pobreza y perdía la esperanza de su sustento económico. Cuando nosotros vemos la Biblia detenidamente y vemos historias, por ejemplo, como la viuda de Naín, ¿cierto?, que era una mujer que iba a enterrar a su hijo único y que ella lloraba y se lamentaba, ¿cierto?, por la situación que le tocaba vivir, y vemos que el Señor fue movido a misericordia y resucita, ¿cierto?, aquel niño, ¿cierto?, para que esta mujer tuviera una esperanza para el futuro, ¿ya? Entonces nosotros vemos de que la viudez, ¿cierto?, y el no tener hijos era una situación compleja que se podía vivir en la sociedad israelita, judía, en aquellos tiempos. Ahora, si nosotros traemos esta palabra para nuestro tiempo, la situación ha cambiado para nosotros, ¿ya? Muchas veces, como les vuelvo a decir, hay matrimonios que deciden no tener hijos, pero muchas veces el matrimonio, tanto el hombre como la mujer, son independientes, ¿cierto? Cada uno trabaja, cada uno cuando llegue a su vejez, ¿cierto?, va a tener su plan de jubilación, o quizás pueden tener sus negocios, sus comercios, y no son tan dependientes, ¿ya?, tanto el hombre como la mujer, de que si uno no trabaja, el otro queda en el total abandono. Esta es la situación del contexto que vivimos nosotros ahora como ciudadanos, ¿cierto?, de nuestro país, que tanto el hombre como la mujer pueden ser autosolventes bajo la bendición del Señor, pero no era así en aquellos días. Una historia más o menos que refleja esto, ¿cuál sería? La historia de Ruth y de Noemí. Ellas habían perdido, ¿cierto?, su esposo, habían perdido, ¿cierto?, toda la esperanza de su sustento. Noemí, cuando vuelve, pide que la llamen Mara, ¿cierto?, que significa amargura, porque ella había sido puesta en una situación de amargura. Y cuando vieron de que Boaz, aquel pariente cercano, podía redimirla y ayudarla en su situación, se encendió una esperanza en ella. Porque si nosotros nos fijamos y leemos detenidamente esa historia, nos podemos dar cuenta de que qué es lo que hacía Ruth. Ella iba como a recoger, ¿cierto?, o a mendigar lo que quedaba de lo que los recolectores, ¿cierto?, cosechaban. Lo que iba quedando en el camino, ella lo recogía y lo juntaba y lo llevaba para el sustento de ella y de Noemí. Entonces, ese era el contexto histórico, ¿cierto?, de una viuda y una mujer sin hijo en el pueblo de Israel. Pero Dios, mis queridos hermanos, le había prometido a Abraham de que su descendencia sería muchísima, sería grande, ¿ya? Que Dios iba a multiplicar su descendencia y que Abraham tendría muchísimos hijos. En una oportunidad Dios lo saca a Abraham, ¿cierto?, de su tienda y le dice: mira las estrellas, si tú las puedes contar, así va a ser tu descendencia, fructífera, te voy a multiplicar y te voy a bendecir. Pero Abraham tenía un problema. Su esposa, dice la palabra, Sara, era estéril, ¿ya? Y Dios le cambia el nombre a Abraham y le dice: ya no será tu nombre Abraham, ¿cierto?, sin H, sino que será Abraham, con una H entre medio, y diciéndole: ahora tú serás padre de multitudes. Y Sarai, ¿cierto?, ya no se llamará Sarai, sino Sara, que significa princesa de Dios. Dios, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, y también vemos esto en el Nuevo, se especializa en tomar a mujeres estériles para hacerlas madres de multitudes, ¿ya? Vemos esto en la historia de Sara, vemos esto en la historia de Rebeca, vemos esto en la historia de Raquel, vemos esto en la historia de Ana, la mamá de Samuel. Vemos esto en la historia de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y así podríamos seguir nombrando mujeres, ¿cierto?,
que dice la Biblia eran estériles y no podían tener descendencia, pero Dios las bendijo, hizo un milagro para que pudieran ser madres de multitudes y así el pueblo de Israel se pudiera seguir multiplicando, ¿ya? Ahora, si nosotros traemos esta palabra que dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Qué podríamos aplicar? ¿Cómo podríamos aplicar esta palabra para nosotros el día de hoy? Yo le tengo la siguiente pregunta: ¿cuántos hijos espirituales tiene usted? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuántos hijos espirituales tiene usted? Por ejemplo, mis queridos hermanos, el Evangelio crece por multiplicación, ¿ya? Muchas veces se habla de que los pastores, ¿cierto?, pastorean ovejas, pero las ovejas son las que se multiplican, ¿ya? Los pastores producimos pastores, las ovejas se multiplican. Bien, uno como pastor igual es oveja, ¿ya? Y uno tiene que también multiplicarse. Si Dios salió a mi encuentro de mi vida, Dios va a tratar conmigo, me va a salvar, pero ahora Dios quiere que yo también sea un instrumento para salvar a otras personas que no conocen al Señor. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, acá a Talcahuano, ¿ya? Desde el tiempo que ha pasado, ¿cuántas personas, por ejemplo, han llegado gracias al testimonio, por ejemplo, personal de cada uno, ¿ya? Yo, por ejemplo, puedo decir, un día evangelizando con la pastora, predicando la palabra, alcanzamos a una hermana, ¿ya? No voy a dar su nombre para que quede en reserva, ¿ya? Esa hermana llegó con su niño. Al tiempo después, esa hermana trajo a otra hermana, ¿ya? Y esa hermana, ¿cierto?, ha llegado también a la casa de oración y hace su esfuerzo por traer a su familia o a otras personas, ¿ya? Así también, por ejemplo, en una oportunidad llega una persona a la iglesia, ¿ya?, con una necesidad de Dios y llega acá al templo. Esa persona después va y le comparte el evangelio a su familia y llega a su familia. Y ahora, ¿cierto?, su familia trabaja para que lleguen otras personas más a los caminos del Señor. Mis queridos hermanos, el tener hijos espirituales, ¿cierto?, es una gran bendición. Quizá, ¿cierto?, si nosotros aplicamos esta palabra, para nosotros no se trata tanto de que hagamos crecer la iglesia teniendo hijos naturales, ¿cierto? No que crezcamos por procreación, ¿cierto?, por así decirlo, que crezcamos por hijos que podamos tener en el matrimonio, sino que crezcamos por multiplicación, por hijos espirituales. Y Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida para llegar a la vida que no conocen al Señor, traerlo acá a la iglesia y que esas vidas a la misma vez se multipliquen y así el reino de Dios pueda seguir creciendo y expandiéndose. A pesar de que los judíos, ¿cierto?, son una gran comunidad alrededor del mundo y son millones, ¿cierto?, de judíos, y a pesar de todas las cosas que le ha tocado vivir al pueblo judío, ¿cierto?, el holocausto nazi, persecuciones, países antisemitas, ¿cierto?, que se levantan en contra del pueblo de Israel, o cuántas situaciones, hermanos, donde no quieren a los judíos, pero ellos se van multiplicando muchas veces por procreación, ¿cierto?, por descendencia. Hay una promesa en la palabra del Señor, que ¿cuál es? Que los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas, ¿cierto?, en primer lugar. Y el Israel ahora de Dios es un Israel espiritual. Es decir, somos descendientes de Abraham, o pertenecemos al pueblo de Dios, o somos el Israel de Dios en el sentido espiritual, ¿ya? Al haber aceptado a Cristo, al haber sido circuncidado, no físicamente, sino al haber sido circuncidado en nuestro corazón y al haber sido apartado para salvación por medio del Evangelio, ¿ya? Entonces, en términos espirituales, mis queridos hermanos, esta palabra nos habla a nosotros de que debemos multiplicarnos y tener muchos hijos espirituales. Ahí no va a gastar más de la cuenta, ¿ya? No va a tener que estar pensando en cómo los va a mantener y en todo eso, que muchas veces esa es la limitante para tener hijos, ¿cierto?, terrenales. Pero los hijos espirituales, uno obviamente ejerce un cuidado, un pastoreo en ellos, pero los hijos espirituales se engendran de forma espiritual, por medio de la predicación de la palabra. Veamos, mis queridos hermanos, ahora los versículos 2 y 3.
del capítulo 54. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, refuerza tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Así como los papás, mis queridos hermanos, se preparan para la llegada, ¿cierto?, de un nuevo integrante a la familia. Ustedes saben, ustedes son papás, ¿cierto? Cuando ustedes le dijeron, mira, no era resfrío lo que tú tenías, sino que era una bendición, un resfrío con patitas, ¿cierto? ¿Qué hacen los papás? Se preparan, ¿cierto? Que la pieza hay que ordenarla, que hay que desocuparla, que hay que ampliar la casa, ¿cierto? Que hay que tener otra habitación para el niño que va a llegar, porque ya no somos 2, sino ahora vamos a ser 3 o después 4, entonces hay que ampliar la casa. Dios le dice lo mismo al pueblo de Israel. Dios le dice, mira, deben prepararse, ¿cierto? No acomodarse en Babilonia, sino extender su territorio y volver a la tierra donde yo les dije que lo iba a bendecir, a la tierra prometida, ¿ya? Debían ellos volver. En Babilonia, claro, los judíos estaban haciendo sus negocios, le había empezado a ir bien en la vida, ¿cierto? Habían empezado a prosperar económicamente, pero tenían que dejar su vida actual para poder extender, ¿cierto?, su territorio hacia la tierra prometida. El propósito de Dios, mis queridos hermanos, era bendecir a los judíos en la tierra prometida, en Palestina, en la tierra que Él le había dado. ¿Por qué? Porque ahí Dios tenía hechas promesas de que de Belén de Judea, ¿cierto?, nacería el Mesías, que sería luz para las naciones, y Dios iba a bendecir a su pueblo en su tierra, ¿ya? Ahí Dios había hecho la promesa que de la casa de David, de la descendencia de David, iba a nacer, ¿cierto?, el Mesías que iba a ser para bendición de su pueblo y de todas las naciones. Ahora, si nosotros traemos esta palabra para nuestro tiempo, la iglesia, mi hermano, también es llamada a extenderse, ¿ya? También es llamada a multiplicarse. Y nosotros somos llamados, mi hermano, no tan solamente a pensar en una visión poblacional, por así decirlo, ¿cierto? Que nos multipliquemos acá en nuestra población. Nosotros somos llamados a tener una visión global, ¿ya? Más que de una ciudad o una población, somos llamados a tener un evangelio global, ¿ya? Es decir, apoyar a los misioneros, ¿cierto?, para que abran nuevas iglesias hasta lo último de la tierra, apoyar, ¿cierto?, a los pastores que abren iglesias en nuestra región o en nuestro país, en nuestro distrito. Pero la idea de Dios y las sumas de Dios son la multiplicación, ¿ya? Alguien dijo una vez, ¿cuáles son las matemáticas del diablo? La resta y la división. Pero las matemáticas de Dios son la multiplicación y las buenas sumas, ¿ya? Esas son las matemáticas del Señor. Entonces la iglesia es llamada a extenderse, llegar hasta lo último de la tierra y ganar multitud de almas. El deseo, mi hermano, de todo pastor y de todo líder, si usted está a cargo de un ministerio, ¿cierto?, y de todo pastor local, si usted me pregunta a mí o le pregunta a cada pastor, ¿cuál es tu deseo para la iglesia? ¿Cuál cree usted que es nuestro deseo? Que la iglesia crezca, ¿cierto? Si usted es un líder de jóvenes, si usted es un líder de música, si usted es un líder de damas, un líder de niños, lo que sea, ¿cierto? El liderazgo que tiene, ¿cuál va a ser su deseo? Que la iglesia crezca, que la casa se expanda, ¿cierto? Y por eso Dios nos dice, ensancha el sitio de tu tienda, refuerza la estaca, expándete, ya crece. ¿Por qué? Porque eso, mi hermano, es el ADN de Dios. ¿Ya? Eso va, por así decirlo, en el corazón mismo del Señor, el deseo de que su reino crezca. El reino de Dios, hermano, puede empezar muy pequeño, ¿cierto? Empezó muy pequeño, con Jesucristo predicando. Se extendió a 12, se extendió a 70, se extendió a más de 500 y llegó hasta lo último de la tierra. Así una iglesia local también puede empezar muy pequeña. Por ejemplo, si ustedes no saben cómo empezó la iglesia de Dios en Estados Unidos, ¿ya? Ahí en agosto de 1000 y tanto, ¿cierto? Hace más de 100 y tantos años. ¿Cómo empezó la iglesia de Dios? Empezó con 8 personas en una casa. Así empezó la iglesia de Dios. Y hoy en día la iglesia de Dios está extendida en 100 y tantos países, muchísimos países, mis queridos hermanos. Tenemos iglesias, universidades, seminarios, institutos bíblicos, centros para madres, ¿cierto? En otros países, hogares de niños. La iglesia de Dios, pero empezó con 8 personas. ¿Cuál es nuestra realidad? Quizás nosotros, hermanos, somos los únicos que creemos en nuestra familia, pero Dios quiere multiplicarnos y que
nuestra familia, tanto espiritual, crezca y nosotros ser instrumentos para alcanzar a otros y que se extienda nuestra tienda. En lo personal, trayendo esta palabra para nosotros ahora, ¿usted cree que Dios quiere que usted crezca y madure espiritualmente? Obvio que sí, ¿ya? Dios también, ¿cierto? En nuestra relación con Él, Él quiere que nosotros demos más fruto, que seamos más comprometidos con el Señor, ¿ya? Que crezcamos y maduremos espiritualmente hasta la estatura del hombre, la mujer perfecto en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿y cómo nosotros podemos extender nuestra relación personal con el Señor? ¿Cómo nosotros podemos extender nuestra relación con Dios? Es muy sabido, ¿cierto? Es muy fácil de entender, quizás de repente es un poquito complejo de aplicar, pero mis queridos hermanos, no hay una fórmula mágica, ¿cierto? O secreta que Dios no haya escondido y que nosotros no la sepamos. Para poder crecer espiritualmente, Dios nos pide ¿qué cosa? Que nos comprometamos con Él. ¿Comprometerse a qué? A buscar su presencia en oración, en lectura de la palabra, en servirle a Él y en obedecer su palabra. El compromiso es con Dios por medio de su palabra. Y si nosotros lo ponemos en práctica, vamos a crecer y nos vamos a extender, vamos a poder madurar, vamos a poder ser usados para alcanzar a otros y que el reino de Dios también se siga multiplicando. Y no vamos a ser cristianos estériles espiritualmente hablando, sino vamos a ser padres también de multitudes. Yo una de las oraciones que le hago al Señor, yo le digo, Señor, dame muchos hijos espirituales. ¿Ya? Yo le digo al Señor que me bendiga, ¿cierto? En poder tener muchos hijos espirituales. Que Dios me use, hermanos, es una honra, un privilegio, un honor. Que Dios pueda usar tu vida para alcanzar a personas que no conozcan al Señor y que gracias a la predicación de la palabra, a lo que tú le cuentas, a tu testimonio, a tu ejemplo, ellos digan, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero llegar a la iglesia. Es una honra, mi hermano. Y Dios quiere usar tu vida para impactar la vida de otros que aún no conocen el Evangelio. Veamos los versículos 4 al 8, mis queridos hermanos. Dice así la palabra del Señor del capítulo 54. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, pues no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, porque por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Imagínense, acá en esta palabra, Dios, por ejemplo, habla y toma nuevamente la analogía del matrimonio, ¿ya? Si usted lee bien el texto, Dios, ¿cierto?, se presenta como el esposo. Su pueblo se presenta como una mujer casada que fue repudiada en su juventud, ¿ya? Se presenta también, ¿cierto?, como una mujer viuda. Por eso yo les digo, no debemos llevar la analogía, ¿cierto?, a un extremo, porque para que una mujer quede viuda, ¿qué es lo que pasa? Es necesario que el marido muera. Y nosotros sabemos de que el Señor vive por los siglos de los siglos, pero se está tratando de referir a que había quedado desamparada, cuando nosotros entendemos el contexto. Una mujer repudiada en su juventud. ¿Qué es lo que sucedía, mi hermano, en el pueblo de Israel? Cuando, por ejemplo, en la noche de matrimonio, ¿cierto?, habían dos personas que estaban comprometidas a casarse, y en el pueblo de Israel existía una regla, ¿ya? Que si el marido encontraba algo indecente en la mujer, ¿cierto?, quizás no la encontraba virgen, él podía repudiarla al día siguiente de haberse casado, ¿ya? Entonces, en algunas situaciones no era el ideal de Dios, ¿cierto?, era que el marido pudiera seguir viviendo con su mujer, pero si él se sentía afrentado y encontraba algo indigno, podía hacerlo, la ley se lo permitía, ¿ya? Entonces, acá Dios pone como esta situación, como una mujer joven que fue repudiada, ¿cierto? Quizás tenía todo para vivir una vida con su marido,
pero se descubrió esto, ¿cierto? Y ella fue repudiada y ahora tendría que vivir el desprecio, tendría que vivir, ¿cierto? Una situación más difícil, ¿cierto? De la que habría podido vivir con el marido si es que él lo hubiera aceptado. La pregunta que debemos hacer no es ¿y por qué, ¿cierto?, el pueblo de Israel había quedado viudo? ¿O por qué el pueblo de Israel había sido repudiado? ¿Ya? Y si nosotros empezamos a pensar y echamos, ¿cierto?, a correr cinta para atrás, nos vamos a recordar de qué, que para muchos judíos, ¿cierto?, y muchos israelitas, ellos vivían como si Dios estuviera, ¿qué cosa?, muerto para ellos. No le obedecían, no le hacían caso, desoían su voz, no lo tomaban en cuenta, y ellos, el pueblo, no Dios, el pueblo había abandonado a su Dios. ¿Por qué? Por seguir otros dioses, es decir, le había sido infiel. ¿Ya? Ahí ellos habían caído, ¿cierto?, en ese pecado, por así decirlo, de ser indecorosos, de traicionar, ¿cierto?, sus votos con el Señor, y ellos, el pueblo, había sido infiel a su Dios. Pero Dios le da esta palabra y le dice que no teman, ¿ya?, que no tengan temor, porque Dios tiene poder para hacer nueva todas las cosas. Dios anima a su pueblo a no tener temor, a volver a su tierra, porque allí Dios los va a bendecir. El periodo, mi hermano, de la disciplina, el periodo, ¿cierto?, de la afrenta, el periodo de dolor, el periodo de sufrimiento ya había pasado, y ahora Israel sería perdonado y Dios les promete que iba a estar con ellos para siempre. El periodo de la disciplina, ¿cuál iba a ser? Los 70 años en Babilonia. Después de eso, Dios lo iba a restaurar, iban a volver y Dios lo iba a bendecir. El pecado, mi hermano, causa separación entre Dios y nosotros. Dios es santo. Santo, santo, nosotros somos pecadores, ¿ya? Nos equivocamos muchas veces, 1 y 1000 veces, ¿cierto? Nos equivocamos. Y Dios es santo y Dios no puede tener comunión con el pecado. Ahora, nosotros entendemos, en el Nuevo Testamento Dios envió, ¿a quién vimos en la clase pasada? A su siervo. Dice, Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre él, y él llevó nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, y por sus llagas somos nosotros sanados. En Cristo nosotros tenemos salvación y perdón de pecados. La consecuencia del pecado, hermano, es la disciplina de parte del Señor. Dios disciplinó a su pueblo y Dios, por así decirlo, nos castigó a nosotros por nuestro pecado en Cristo, ¿ya? Cristo pagó el precio de nuestra disciplina y ahora por medio de su sacrificio tenemos nosotros perdón y salvación de pecados, pero Cristo pagó el precio, ¿cierto?, de nuestros errores. La disciplina no dura para siempre, ¿ya? Dios había castigado a su pueblo 70 años en Babilonia, pero después de eso ellos iban a regresar. Cuando hay un corazón genuinamente arrepentido, Dios lo perdona, porque Dios es un Dios amplio en perdonar, grande en misericordia, grande en amor y un Dios de oportunidades. Dios no quiere, hermano, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que, mis queridos hermanos, si usted, por ejemplo, se equivoca un día, le falla al Señor, comete un error, ya, mire la historia del pueblo de Israel, arrepiéntase, arregle cuentas con Dios, Dios lo va a perdonar. Hay que sacudirse el polvo y seguir firme y adelante caminando al Señor. Dios no quiere que usted quede postrado en el camino, ni que usted se vaya de la iglesia, ni que usted se pierda el plan de salvación, ¿ya? Dice la Biblia, si el justo cae 7 veces lo levantará Jehová el Señor. Amén. Veamos ahora los versículos, mis queridos hermanos, 9 y 10. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. El pacto de mi paz, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Como en los días de Noé. ¿Qué había sucedido en los días de Noé? Por el pecado de la humanidad, por el pecado de los hombres, Dios, ¿qué es lo que envió? El diluvio, ¿cierto? El diluvio, ¿cierto?, fue el acto disciplinario de Dios para la humanidad en esos tiempos. Después que Dios envió el diluvio, ¿qué es lo que dijo el Señor, ¿cierto? Cuando Noé salió del arca y puso el arco iris en las nubes, el Señor dijo, nunca más volveré a destruir la tierra por medio de un diluvio. Y ese fue el pacto que Dios hizo con Noé y con la gente que salió del arca.
¿ya? Y Dios prometió que nunca más destruiría a la humanidad, ¿cierto?, por medio de un diluvio de aguas. Dios, por medio de su palabra, quiere decir a su pueblo que no sería destruido, que la disciplina, ¿cierto?, pasaría, y que ahora Él establece un pacto con el pueblo de Israel para bendecirlo. Ahora, mi hermano, cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, ¿cierto?, Dios dice que Él no los va a destruir. Es decir, no se van a extinguir los israelitas ni los judíos nunca, ¿cierto? Y hasta la eternidad siempre va a existir el pueblo de Israel, porque es el pueblo escogido del Señor. Pero entienda, Dios no los va a destruir, pero el pueblo cuando peca debe vivir, ¿cierto?, la disciplina de parte del Señor, ¿ya? Por ejemplo, cuando los judíos, mi hermano, mataron a Jesús o pidieron, ¿cierto?, que Jesús fuera muerto en la cruz, ¿ya? Porque a Jesús lo crucificaron los soldados romanos y todo, pero fue por intriga de ellos, ¿cierto?, que ellos pidieron crucifícale, crucifícale todo. ¿Qué fue lo que decían los judíos al pie de la cruz? Ellos decían: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia y sobre nuestro hijo, ¿ya? Y ellos se hicieron cargo de la muerte del Hijo de Dios. Entonces Jesús muchas veces advirtió sobre esto en la palabra. Por ejemplo, cuando habla de la historia de los labradores malvados, ¿cierto?, cuando el padre finalmente envió al hijo y no le dieron el fruto, ¿cierto?, de la viña, y lo mataron y lo liquidaron al hijo para quedarse con la heredad. Dice: ¿qué hará el dueño de la viña cuando venga, ¿cierto?, y sepa esto, lo que hicieron con su hijo? Vendrá y los destruirá a todos, ¿ya? Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel, por ser un pueblo testarudo y rebelde, muchas veces le ha tocado vivir las consecuencias de haber rechazado a su Mesías. Pero que se entienda, Dios, ¿cierto?, va a seguir tratando con el pueblo de Israel. Israel no va a ser extinto, por más, mis queridos hermanos, de que en el Medio Oriente nosotros veamos guerra, de que quieren tirar bombas o que quieren tirar drones, ¿cierto?, para destruir al pueblo de Israel y todo el tema. El pueblo no va a ser destruido porque Dios tiene un plan con su pueblo, un plan, por así decirlo, escatológico, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir escatológico? Un plan reservado para el pueblo en los postreros días. ¿Y cuál es ese plan? Que cuando ya la iglesia no esté y cuando la iglesia ya haya pasado su tiempo, ¿cierto?, acá en la tierra y seamos arrebatados, Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Ellos por un tiempo van a aceptar a su falso Mesías, ¿cierto? Finalmente van a reconocer de que Jesús es el Mesías y van a rechazar a ese Mesías falso que se va a presentar en el tiempo de la tribulación, y los judíos van a ser, ¿cierto?, los 144.000 los que prediquen el Evangelio durante el periodo de la tribulación. Eso lo dice la palabra en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, el pueblo de Israel nunca va a dejar de existir y hasta en la eternidad van a seguir existiendo, ¿ya? Pero esto nosotros debemos entender que muchas veces sí le va a tocar vivir las consecuencias de su desobediencia, ¿ya? Bien, veamos ahora, mis queridos hermanos, versículo 11 al 17. Dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta de su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Acá, si nosotros entendemos esta palabra, mis queridos hermanos, ¿de qué nos está hablando? Esta sección, como le dije, si uno la pone en el panorama bíblico, podemos interpretarla más como una sección profética, ¿ya?, y escatológica para el final de los tiempos. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, ¿cómo se presenta la Nueva Jerusalén?
como una ciudad de oro, ¿cierto? Con calles de oro, mar de cristal, con puertas, ¿cierto? Que son de perla, una ciudad hermosísima. Y Dios dice de que cuando establezca, ¿cierto? A la nueva Jerusalén y en un minuto, ¿cierto? Se levanten en contra de ella, fuego caerá de parte de Dios y destruirá a todos, ¿cierto? Los adversarios, ¿ya? Y que contra los hijos de Dios, ¿cierto? Ni un arma forjada ni nada va a prosperar, porque Dios va a ser quien va a defender a su pueblo. También acá, esta sección que leemos, dice que Jehová mismo les enseñará. Y el Señor, ¿qué es lo que dice en su palabra? De que en la nueva Jerusalén, cuando estemos con el Señor, el Cordero mismo estará con nosotros, enjugará toda lágrima de nuestros ojos y seremos enseñados por el Señor. Ya no habrá necesidad de luz de día, ¿cierto? Ni de luz en la noche, porque el Señor será la lumbrera y será nuestro protector y vamos a estar con el Señor siempre. Y nada malo vamos a sufrir estando en la presencia del Señor. Bien, Dios promete, mi hermano, defender a su pueblo y condenar, ¿cierto?, a todos los que se levanten contra ellos. A lo largo de la historia muchos han tratado de destruir a su pueblo, a Israel, ¿ya? Y no han podido ni podrán, porque Dios, como les dije, tiene un plan con su pueblo escogido, ¿ya? Que estén con ellos en la eternidad. De la misma forma nosotros, ahora la iglesia, Dios, ¿cierto?, para Dios nosotros somos sus escogidos por gracia y contamos con el favor y la bendición del Señor. Y aunque muchos, ¿cierto?, se levanten en contra de la iglesia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a prevalecer. La iglesia, hermano, nunca va a dejar de existir. Dice la palabra, ni las puertas del Hades, del infierno, prevalecerán contra la iglesia. Cuando vino la pandemia, mi hermano, algunos, no, que la iglesia va a dejar de existir, ¿cierto? Yo una vez estaba en un culto en Chihuayante, ¿cierto? No desde la iglesia de Dios, en otra iglesia. Y de repente una hermana dijo, no, que las iglesias se van a cerrar y que los templos se van a cerrar y que Dios ya va a dejar de ocupar la iglesia y todo el tema. Y claro, cuando vino la pandemia se cerraron los templos, muchos creyeron de que hasta ahí había llegado la iglesia. Hay hasta unos videos en internet de personas que dicen el periodo de la iglesia, de los templos, llegó hasta acá. No, mi hermano, no se equivoque. Ya, la iglesia va a prevalecer hasta la venida de Cristo por su iglesia. Hasta ahí vamos a estar nosotros. Claro, en el mundo vamos a sufrir persecuciones. Puede ser que algunos templos los quieran cerrar en algunos países, como sucede actualmente, pero la iglesia va a seguir predicando, ya sea en casa, en templo, en parque, en escuela, en restaurante, donde sea, mi hermano. La iglesia va a seguir avanzando, porque Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, ¿cierto? Por más que el enemigo se levanta, ruja, saque ley en contra de la iglesia, trate de oprimir a los pastores para que hagan cosas en contra de la palabra, la iglesia verdadera va a seguir avanzando, a pesar de los tiempos tempestuosos que podamos pasar, ¿ya? La iglesia va a prevalecer, porque Dios tiene un plan y un propósito también con su iglesia, que nosotros estemos una eternidad con el Señor. Bien, veamos el capítulo 55, mi hermano. Veamos los versículos 1 al 5, dice así: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Amén. Acá vemos la invitación de Dios, la generosidad, la generosa invitación de Dios para su pueblo. El pueblo, como les dije, de los judíos estaba corriendo el peligro, ¿cierto?, de acomodarse a Babilonia, ¿ya? Tenían sus negocios, tenían sus casas, tenían sus trabajos. De hecho, Josefo, un historiador, dice de que algunos hasta tenían cuentas bancarias, ¿cierto? Ahí estaban bien cómodos en Babilonia. De hecho, hay un libro, mi hermano, ¿ya? Un libro secular, no es cristiano el libro, que se llama, ¿cierto?, El secreto de Babilonia, ¿ya? El secreto de Babilonia, y habla sobre cómo progresar en las finanzas, ¿ya? Porque para muchos, ¿cierto?, el Dios de este siglo es las finanzas, en lo económico, ¿cierto? Mientras le vaya bien en lo económico, salud y vida, están todo bien. Bueno, pero Dios, ¿cierto?,
es diferente en su palabra, porque hay cosas, mi hermano, que el dinero no puede comprar, ¿ya? La salvación, una relación personal con el Señor, ¿ya? La vida eterna. Eso el dinero, la plata física no lo puede comprar. Eso solamente lo puede comprar, ¿cierto? O pagó el precio nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces el pueblo de los judíos se habían acomodado un poco ahí, estaban progresando, le estaba yendo bien. Pero Dios invita a su pueblo a que se alimenten su alma de lo espiritual, ¿ya? No tan solamente de su trabajo, no tan solamente de su economía, sino que recuerden las promesas que Dios le había hecho. Y el alimento que Dios, ¿cierto?, ofrece es gratuito, totalmente gratuito. Dice, vengan a mí los sedientos, los cansados, ¿cierto? Y yo les daré pan, vino, leche, ¿cierto?, de forma gratuita y en forma generosa. Y si todos, mis queridos hermanos, buscáramos, ¿cierto?, este alimento espiritual que Dios nos ofrece en forma gratuita, como buscamos, mis queridos hermanos, las cosas materiales de este mundo, nuestra vida como hijos de Dios sería totalmente diferente, ¿ya? Si nosotros pusiéramos la misma hambre con la que salimos a buscar el pan todos los días para nuestra mesa, las mismas ganas con las que nos levantamos todos los días a ir a trabajar, y aunque no tengamos ganas, ¿ya? Porque, por ejemplo, de repente llueve, uno sabe que tiene que cumplir en el trabajo, uno está cansado, uno sabe que tiene que ir. Uno, ¿cierto?, está enfermo y uno sabe que tiene que ir, o si no tiene que hacer un medio trámite para sacar licencia y todo para justificar la falta, y después a fin de mes se nota la falta si es que no le pagan la licencia. Si nosotros pusiéramos ese mismo entusiasmo, esas mismas ganas, esa misma dedicación, esa misma consagración para buscar no el pan material, sino buscar el pan espiritual, nuestra vida como hijos de Dios sería profundamente, radicalmente transformada, y tendríamos una profundidad espiritual tremenda, y no seríamos, volviendo al principio, cristianos estériles en lo espiritual, ¿ya? Muchos ponemos excusas para buscar a Dios, pero no le ponemos esa excusa al mundo o a la Babilonia, ¿cierto?, en la cual estamos inmersos, para cumplir con lo que ella nos demanda. Pero para Dios sí le ponemos excusas, pues, mi hermano, ¿ya? Está lloviendo, no voy al culto, pero está lloviendo y vamos al trabajo igual, ¿ya? Estoy cansado, no voy al culto, Dios entiende, pero estoy cansado y voy al trabajo igual porque el jefe no entiende, pero Dios sí tiene que entender, ¿ya? De repente tenemos que hacer quizá un trabajo, ¿cierto?, para lo secular, y tenemos que cumplir. Pero cuando Dios, por ejemplo, nos dice, salgan a predicar, salgan a evangelizar, vengan a orar, ahí no cumplimos. ¿Por qué? Porque Dios, tenemos asumido de que Dios siempre entiende, ¿ya? Siempre comprende, pero Dios también debemos entender y comprender que Dios nos pide un compromiso, mi hermano, ¿ya? Y que nuestra dedicación a Dios debe ser igual o superior a la dedicación que nosotros le ponemos a las cosas de este mundo o a la Babilonia de este mundo, ¿ya? Nosotros, mi hermano, en cada cosa que compramos pagamos un IVA, por ejemplo, el 20%, 19% pagamos de IVA, y nadie nos reclama al gobierno por qué paga ese IVA. Pero cuando Dios nos pide la ofrenda, al tiro, ¿cierto?, ponemos el grito en el cielo muchas veces, no, es que ya están pidiendo plata, no, es que ya están pidiendo de más, pero al mundo, a Babilonia, no le reclamamos nada, pero a Dios sí le reclamamos. Al mundo cumplimos con el mundo, ¿cierto?, en todo lo que el mundo nos pide, pero para Dios siempre ponemos una excusa. Debemos examinarnos, mi hermano, y comprometernos con Dios, ¿cierto?, a buscar de sus bendiciones que Él nos ofrece en forma espiritual y en forma gratuita, ¿ya? El propósito de estar alimentados espiritualmente, estar fortalecidos espiritualmente, es para ser usados para bendecir a otras personas. Miren lo que dice el versículo 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dios quiere usar tu vida, mi hermano, pero Dios, para usar tu vida, necesita estar preparado, capacitado, fortalecido, alimentado espiritualmente y con tus prioridades en la vida como persona y como cristiano en orden, para tú ser un referente y ser un ejemplo para las personas que no conocen al Señor, ¿ya? Si las personas que no conocen al Señor no ven en ti, ¿cierto?, un referente como hijo del Señor,
Ellos, por ejemplo, no van a acudir a ti para un consejo, para que tú ores por ellos, para pedirte una palabra, ¿cierto? Ellos no van a acudir a ti, sino ven en ti una referencia como un hijo del Señor. Y este es nuestro desafío, ¿cierto? Como hijo del Señor. Para esto, Dios nos pide que estemos a cuenta. Veamos lo que dice el versículo 6 al 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Es tiempo, mis queridos hermanos, de buscar a Dios. Y como Dios nos ha venido diciendo este último tiempo, el tiempo, mi hermano, para buscarle a Él no es mañana, el tiempo es ahora. El mañana no nos pertenece, el mañana no lo conocemos, el pasado, mi hermano, es historia, ¿ya? El presente es de Dios, el hoy. ¿Cuánto oraste hoy? ¿Cuánto leíste la Biblia hoy? ¿A cuántas personas le predicaste el Evangelio hoy? ¿Cuánto guardaste la palabra de Dios el día de hoy? El pasado quedó ayer, hermano, ¿ya? De hecho, hoy día le compartí a los hermanos varones un devocional en la mañana cuando Dios levanta al profeta Ezequiel y Dios le dice a Ezequiel, anda y profetízale al pueblo. Y Dios le dice a Ezequiel, mira, si el justo viviere justamente y guardare mi palabra y siempre obedeciere mi palabra y se desviare de mi camino, yo me olvidaré, ¿cierto? Dice el Señor, de las justicias que hizo y por su pecado morirá. Es decir, mi querido hermano, tú puedes haber tenido un pasado glorioso en las manos del Señor, haber ganado alma, haber predicado, coordinado, tocado en la música, evangelizado, servido, comprometido en la iglesia y todo. Pero si hoy tu vida cristiana no es una vida comprometida con Dios, y hoy, como hijo del Señor, en vez de estar creciendo, estás menguando, ¿cierto? Te estás alejando de la palabra, estás dejando de buscar al Señor, el pasado, déjame decirte, es historia. Y Dios no es el Dios del pasado, Dios es el Dios del hoy, del presente. El Señor dice, si oyes hoy la voz del Señor, no endurezca el corazón. No dice si oíste ayer, no dice si oyes mañana, si oyes hoy la voz del Señor. Hoy es el día, mi hermano, ¿ya? El tiempo de dejar el pecado es ahora. El Señor promete perdonar al pecador arrepentido, ¿cierto? Acá dice, venid, estemos a cuenta, dice el Señor, si vuestros pecados, ¿cierto?, fueran así, yo los perdonaré. Y Dios, porque Dios, hermano, es amplio en perdonar, Dios quiere que estemos a cuenta, Dios no quiere que nos perdamos, pero la decisión hay que tomarla hoy, no dejar para mañana lo que debemos hacer hoy, ¿ya? Dios tiene, hermano, pensamientos de bien, dice su palabra, y no de mal. La única forma de ser verdaderamente bendecido es caminar según los pensamientos que Dios nos dejó. ¿Dónde? En la palabra, ¿cierto? O que vamos a buscar, no sé, el libro de quién, de algún psicólogo famoso, o vamos a buscar, no sé, 7 métodos altamente efectivos para ser bendecido en la vida, no sé, escrito por no sé, por qué autor. ¿Qué pensamiento, mi hermano, queremos nosotros tener para que nos vaya bien en la vida? ¿Ya? 7 pasos para la gente altamente efectiva, ¿cierto? No, ¿qué pensamiento, mi hermano? Dios nos dejó su palabra y de la palabra sacamos el fundamento para nuestra vida como cristianos, ¿ya? Veamos lo que dice el versículo 10 al 13 y con esto terminamos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amén. La palabra de Dios, mi hermano, es eficaz, ¿ya?
Y cuando Dios habla de su palabra, Él nos dice de que así como la lluvia cae en la tierra dura y la blanda, y con el tiempo esa tierra da fruto y da semilla, así su palabra, ¿cierto?, cae sobre nuestra vida. Y si nosotros dejamos que esa palabra nos impregne, que esa palabra nos llene, esa palabra va a dar fruto en nosotros y va a producir semilla en nosotros, y el día de mañana vamos a ver, ¿cierto?, un fruto glorioso. Y de hecho es más, el Señor dice al 100 por 1, ¿ya?, el fruto. Todo va en cuanto nosotros abramos nuestro corazón a la palabra y dejemos que la palabra de Dios opere en nuestra vida, ¿ya? El Señor, cuando habla de su palabra, dice: mi palabra es como un martillo que quebranta la piedra, el corazón duro, ¿cierto? Dice: mi palabra es como una espada, ¿cierto?, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Porque la palabra, hermano, cuando Dios nos habla y nos confronta y nos toca, es como una espada que nos penetra, ¿cierto?, que nos dice: mira, esto es aquí, esto es allá, tú estás bien en esto, tú estás mal en esto otro. Es como un espejo que nos muestra nuestra realidad, la palabra del Señor. La palabra del Señor es como el pan, ¿cierto?, como el maná, que acá decía: lo ofrezco gratuitamente, dice el Señor, ¿cierto?, como ese maná, ¿cierto?, que sirve para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Es como el agua de vida, ¿cierto?, que sacia nuestra sed. La palabra de Dios es como la semilla, ¿cierto?, que al ser plantada da su fruto en su tiempo. La palabra de Dios, mi hermano, es poderosa. La palabra de Dios se cumple a su tiempo. La palabra del Señor va a prevalecer. La palabra del Señor es verdadera, ¿ya? La pregunta es: ¿se está alimentando usted de la palabra del Señor? ¿O se alimentó ya ayer? ¿O se va a alimentar de la palabra mañana? La pregunta es: ¿nos estamos alimentando hoy de la palabra del Señor? Acuérdese, mis queridos hermanos, que el maná que la gente guardaba, ¿cierto?, ¿cómo se ponía de un día para otro? Se ponía ácido, se ponía rancio, ¿ya? Si usted, por ejemplo, vive, ¿cierto?, de lo que aprendió hace 50, 60 años atrás y no va alimentándose diariamente de la palabra del Señor, ese pan que el de ayer, ¿cierto?, quedó ayer. Usted necesita no una revelación nueva, usted necesita alimentarse de pan fresco todos los días. Y esto usted lo hace en forma personal, al abrir su Biblia todos los días, al orar y leer la palabra. Dios ahí le da el maná diario, ¿ya?, que va a alimentar su vida y le va a dar dirección a su vida. Un consejo para los seminaristas, ¿cierto? Si uno se quedara, mi hermano, con lo que aprendió en el seminario hace cuánto, hace 10, 15 años atrás, eso quedó obsoleto, hermano. Hace cuántos años atrás los pastores decían, ¿cierto?, la batería es del diablo, la guitarra eléctrica es del diablo, el internet es del diablo, el transmitir video en YouTube es del diablo, los pantalones son del diablo, el pelo pintado es del diablo, todo es del diablo, hermano. Que las sillas son del diablo porque las iglesias tienen que ser con banca, y no sé por qué a alguien se le ocurrió que tenían que ser con banca. Hermano, si nosotros nos quedamos alimentándonos, ¿cierto?, de la enseñanza o de lo que creíamos que era el pan de ayer, vamos a quedar obsoletos en este tiempo. Debemos, ¿cierto?, alimentarnos en forma diaria del Señor. Dios todos los días nos habla y Dios todos los días tiene una palabra fresca para nosotros. Al leer la Biblia, al abrir la Escritura, Dios nos da el maná de cada día. Amén. ¿Qué aplicaciones sacamos de esta enseñanza? Dios prometió multiplicar a su pueblo y así Dios quiere que nosotros nos multipliquemos en el día de hoy. Dios prometió perdonar al corazón arrepentido porque Él es un Dios amplio en perdonar, grande en misericordia, y así Dios, ¿cierto?, nos quiere perdonar el día de hoy y usar nuestra vida. Dios nos invita a alimentarnos de su palabra y Dios nos promete, mis queridos hermanos, un futuro glorioso. Los pensamientos de Dios son de bien para nosotros, no de mal. Dios es un Dios bueno, hermano, ¿ya? Y Dios tiene pensamientos muy buenos para nosotros. Pero está en nosotros, ¿cierto?, el que nos alineemos a los pensamientos que Él tiene para así poder ser bendecidos de parte del Señor. Así que esta es la enseñanza del día de hoy y que Dios les bendiga. Amén.